Bien, buenas tardes, Janina, Adi, Fernando. A ver, se está compartiendo ya la pantalla, confirme también que se está visualizando. Bien, entonces vamos a empezar. Gracias. Bueno, vamos a continuar con esta segunda parte del tema respecto a desarrollo humano, ¿no? Ya la semana anterior se había abordado el tema de desarrollo humano 1, por lo tanto hemos abordado desde las etapas prenatal hasta lo que viene a ser la etapa de niñez intermedia, ¿no? Eh, Hoy corresponde de cierta manera abordar lo que se refiere al desarrollo humano en su segunda parte. Entonces vamos a ver las etapas restantes, vamos a abordar lo que viene a ser la adolescencia, la adultez temprana, la adultez entre sus tres momentos, ¿no? Adultez temprana, adultez intermedia y adultez tardía, a lo cual también se llama senectud. Entonces, empezamos. Bueno, a veces se habla de adolescencia eh, como una etapa problemática. Muchas veces se dice, ¿no? Es más, el otro día escuchaba decir a alguien, supuestamente, ¿no? Directora de una institución con sus maestrías, doctorados y no sé qué tanta cosa que dijo en su presentación al inicio. Y que hablaba de adolescencia y decía pues que el adolescente se llama así porque adolece de todo, ¿no? Porque carece de todo. Por eso es adolescente. Entonces yo me preguntaba dónde esta persona ha sacado su maestría y doctorado, porque si uno analiza el término adolescencia, no proviene, el término no implica eso. El término adolescencia proviene de la palabra, si bien es cierto, proviene de la palabra adolescere, pero esa palabra, que es una raíz, significa estar en proceso de crecimiento. Es una mala interpretación decir que adolescente es porque adolece de todo, ¿no? Eh, y entonces vamos a encontrar también muchos mitos con respecto a la adolescencia. Por ejemplo, eh, decir que un adolescente no tiene problemas. ¿Qué problema puede tener uno cuando tiene 13, 14 años, ¿no? Cada etapa tiene sus propias complicaciones, ¿no? Cada etapa tiene sus propias características, ¿no? Y obviamente un adolescente no está exento también de tener problemas o preocupaciones, ¿no? Con relación tanto a lo que viene a ser su futuro, como también su campo de estudios, trabajo, bueno, actividades, no más que trabajo. Aunque también hay algunos adolescentes que trabajan. Eh, entonces sería un error, ¿no? Creer que no hay, que es una etapa en la que todo es felicidad, no necesariamente es así. También cuando
se dice que un adolescente se preocupa por sí mismo, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay, vamos a verlo en el desarrollo del tema del día de hoy, cierto nivel de egocentrismo, no significa que también no haya preocupación, ¿no? por otras personas. Eh, claro está que depende, no es, no se puede generalizar, ¿no? O sea, hay adolescentes que son muy considerados con su entorno más próximo, o con las personas significativas, y hay otros que no, ¿no? O hay otros que poco. Eh, Decir que las generaciones anteriores son mejores que la de ahora, bueno, en todo proceso generacional hay cambios, ¿no? Cambios a favor y en contra. Y claro, mejoran en algunos aspectos quizás, pero en otros no tanto, ¿no? O sea, y esto pasa normalmente con toda generación, ¿no? O sea, va a haber siempre aspectos de avance y aspectos de retroceso, ¿no? Entonces, es también parte, ¿no? De a veces ciertas mitologías que se entienden. De cierta manera hay cierta relatividad en todo caso, ¿no? Igual cuando se habla de eh, los móviles no es el problema, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, hace algunas semanas el creador del Facebook estaba pasando por un proceso judicial en Estados Unidos debido a la filtración de información y cómo de pronto se puede generar adicción a partir de ciertas plataformas, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y que hoy en día ya está demostrado, o sea, hay adolescentes, jóvenes, adultos que se enganchan en las redes sociales y muchas veces pueden generar casos de adicción. Entonces no es una característica solamente adolescente, también obviamente que el adolescente está más vulnerable, también puede estar propenso a ello. Pero un móvil también bien utilizado no tendría que tener esos problemas. Y acá yo entiendo, ¿no? Porque hay chicos que saben controlar ese aspecto de las redes o del uso del móvil para fines académicos, por ejemplo. Y complementariamente, ¿no? Para distraerse eventualmente, ¿no? Como también hay otros que no, que es al revés, ¿no? Que se generan, se enganchan, ¿no? Con ello y más bien al revés, ¿no? Eventualmente estudian, pero su actividad principal está estar enganchado en la red. Entonces varía mucho, o sea, no es que se pueda generalizar, ¿no? Sería un error decir todo adolescente es así, eso es un error, ¿no? La adolescencia es una etapa en la que depende mucho de, como en cualquier aspecto, de diferentes factores, ¿no? Eh, y vamos a ir viendo algunas características más representativas de este periodo en la primera parte. Bueno, como les decía, el término adolescencia, ¿ya? Viene de esa palabra adolecere, que significa crecer, estar en crecimiento. Entonces, porque es algo que caracteriza a un adolescente, ¿no? Crecimiento en diferentes ámbitos. Hay una... La adolescencia en general es un periodo de tránsito, ¿no? Tránsito de, de la etapa anterior, ¿no? A la etapa posterior. La etapa anterior, ¿cuál sería? ¿Cuál era la etapa anterior a la adolescencia? Claro, es el periodo de la
de la niñez, ¿no? Y el periodo posterior a la adolescencia es la adultez. Entonces, ser adolescente implica transitar del mundo del niño al mundo del adulto. Entonces, es un periodo en el cual pues, van a haber ciertos cambios, ¿no? Pero también hay que entender que, bueno, y uno de los principales cambios, ¿no? Si tuviera que sintetizarse en una sola palabra, lo principal característico de un adolescente, muchas veces, de cierta manera, abordado esto en exámenes, ¿no? Es la búsqueda de identidad, tema fundamental en un adolescente, o en este periodo de adolescencia. Y otro punto también a resaltar acá es que la adolescencia está más vinculada, ¿no? A lo que viene a ser ciertas condiciones socioculturales, porque depende mucho del contexto, ¿no? Hay sociedades donde de pronto el tiempo de duración de la adolescencia varía, ¿no? Donde casi no hay nada de tiempo en la adolescencia en algunas sociedades y en otras donde la adolescencia se extiende con gran notoriedad. Depende mucho del contexto, ¿no? En ese proceso. Bien, vamos a comenzar a abordar lo que corresponde ya a las dimensiones, ¿no? De esta etapa. Entonces vamos a comenzar con la dimensión del desarrollo físico. Preguntaría entonces, ya que esto es algo que ustedes se supone han experimentado, ¿no? ¿Qué cambios han tenido físicamente en este periodo? Primero, vamos a invertir acá ya, que sea primero los chicos, a ver, los chicos de esta aula los varones, que puedan decir qué cambios físicos, ¿no? Han experimentado en este periodo. Los leo en el chat. Ahora tenemos una respuesta ya de Fernando. ¿Qué dicen los demás? ¿O solamente Fernando es el único varón aquí en el aula? No creo, ¿no?
¿No hay más? Yo veo conectado a varios. Hay un tal Cristian Castro, por ejemplo. Hay otro Iván Gutiérrez, un Sebastián Soto, un Christopher Terrones. Que aún no los leo. No sé, llevan el curso. ¿Alguien sabe algo de ellos? Bueno. Esperemos que en la chica sea distinto. A ver, chicas, ¿ustedes qué cambios han experimentado físicamente en este periodo? Ajá. Por fin están despertando. Pero las chicas, ¿ah? Porque los chicos están en otra, creo. Salvo Fernando. Ok, miren, todos esos cambios forman parte de lo que viene a ser la llamada pubertad. Ya. eh, Cuando hablamos de pubertad, la pubertad implica todo ese proceso de cambios físicos, sexuales, que van a darse en la adolescencia y que van a permitir alcanzar la madurez para la reproducción. Bien. Hay obviamente algunos cambios que no me han dicho, ¿no? Y que son importantes. Por ejemplo, eh, ¿ninguno de ustedes menstrua, señorita? Nadie me ha puesto menstruación ahí. Supongo que sí, ¿no? Supongo que sí. Entonces, ese es un cambio también importante, ¿no? Físicamente. Y en el caso del varón, de pronto la formación de esperma. Además de lo que han puesto ya, bueno, de lo que puso Fernando, ¿no? Ahora, estos cambios pueden ser considerados de cierta manera como primarios o secundarios en ese aspecto, ¿no?
vemos la diapositiva, ¿no? Entonces vamos a tener cambios como los que observas acá, ligado a lo que vienen a ser cambios primarios que se dan en la pubertad y cambios también secundarios, ¿no?, en la mujer. En el caso del varón, acá tienes cambios primarios y también cambios secundarios, ¿no?, en ese aspecto. Evidentemente, pues que esto es algo que es natural, es biológico, ¿no? Depende de tus condiciones biológicas, hormonales que se van a activar en este periodo de la pubertad y van a permitir estos cambios, ¿no? Estas que se desarrollen estas características sexuales primarias y secundarias. Cuando hablamos de la menarquia o de la espermarquia, implica, en el caso de la menarquia, la primera menstruación. Y cuando una mujer menstrua o empieza a menstruar, ¿qué está produciendo? Al menstruar, ¿qué se produce? Los estrógenos son la parte hormonal, ¿no?, que va a ocurrir, claro, cuando uno menstrua hay, digamos, activación de estrógenos. Más bien, esto va a permitir la menstruación. Pero cuando usted, señorita, comenzó a menstruar, está produciendo óvulos, ¿no? De manera análoga, cuando el varón comienza a tener la espermarquia, está formando esperma. ¿Y qué pasa entonces cuando un esperma fecunda un óvulo? ¿Cuál es la consecuencia? Claro, comienza a haber, ¿no?, el proceso de gestación con la formación del cigoto, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto? Por eso se dice que estos cambios de la menstruación, de la primera menstruación, la menarquia, y de la espermarquia, van a ser fundamentales porque marcan el inicio de la capacidad reproductiva. Ojo, ya no vaya a ser que alguien malinterprete, o algún papá que esté viendo el vídeo malinterprete y diga, el profesor está diciendo que a partir de ahí, ¿no?, ya es la mejor etapa para reproducirse. Nadie está hablando de eso. Pero de que se puede, se puede. Si no, no habría embarazos adolescentes. Y justamente se puede porque allí en la pubertad es donde se logra la posibilidad, ¿no?, de reproducirse. Entonces, por esa razón, seguramente muchos de ustedes habrán tenido compañeros o compañeras en el colegio que ya teniendo la edad de ustedes o quizás menos, ya son papás o mamás. U otros que en función a sus condiciones éticas terminaron abortando. ¿Por qué? Porque evidentemente, o sea, ya se puede reproducir acá porque ya hay esa capacidad, ¿no? Entonces, entender que este es un cambio, digamos, que marca una pauta en este periodo. Entonces,
definitivamente pues no es para nada la mejor etapa para ser papá o mamá, ¿no? Tampoco con esto queremos promover nada relacionado al aborto, simplemente que un adolescente eh, sería irreal decir que no se puede reproducir. No, o sea, que puede. Ahora, si quiere iniciar su vida sexual activa, tendría que protegerse pues, para evitar un embarazo no deseado. Porque obviamente no es para nada la mejor etapa, ¿no? Para convertirse en padres, ¿no? Todavía está en proceso de desarrollo, todavía de pronto falta muchos aspectos aún, ¿no? Entonces, normalmente los embarazos adolescentes se ven muchas complicaciones, no me refiero físicas, ¿no? Que también pueden darse, sino sobre todo en el estado emocional, psicológico, ¿no? Y en el posterior desarrollo del niño, ¿no? Bueno, entonces este es un primer aspecto a tomar en cuenta acá, ¿no? Hay un desarrollo físico en ese sentido en la adolescencia marcado por los cambios que ya explicamos. Pero también recordar que había una dimensión cognoscitiva o cognitiva en el desarrollo. ¿Y en quién nos estábamos basando para abordar la parte cognitiva? ¿Te acuerdas? ¿Quién era ese autor representativo en esta parte, en la explicación de esta parte? Correcto, Gabriela, Jean Piaget. Y Piaget, si ustedes recuerdan, hablaba de 4 periodos o estadios en el desarrollo intelectual. La adolescencia va a marcar el último periodo del desarrollo intelectual de acuerdo al planteamiento de Jean Piaget. Piaget llega hasta ahí. Lo que veremos más adelante en otras etapas ya son producto de otros planteamientos, de otros autores, no ya de Piaget. Piaget llega hasta lo que viene a ser operaciones formales, ¿no? Ahora, ¿qué características tendría cognitivamente entonces un adolescente que está atravesando este periodo? Vamos a encontrar que acá el adolescente ¿en qué se diferencia de lo que viene a ser la niñez intermedia, básicamente? ¿Cuál es el logro principal en la niñez intermedia? A ver, colócame en el chat. ¿Cuáles eran los logros principales en la niñez, a nivel cognitivo? A nivel cognitivo. ¿Cuál era uno de los logros principales en la niñez intermedia? Clase anterior. Ya, eso primero que ha puesto Gabriela, ¿no? Ordenamiento, claro, el ordenar, digamos, en cuestión de ascendente, descendente, eso se llama seriación, pero eso forma parte justamente de esa primera característica que ella ha puesto en el chat, ¿no? Entonces, ¿un adolescente va a perder eso? Si es que ya lo logra en la niñez intermedia, ¿lo va a perder? No, pues se mantiene estable, ¿no? Pero, ¿qué ahora va a tener de distinto a la niñez intermedia? Que en la niñez intermedia podía tener esa característica
siempre que tú le trajeras las cosas, les trajeras los objetos, tenía que dibujárselos o tenía que verlos para trabajar en ese sentido. Acá, en la adolescencia, el salto, digamos, que se da es en el sentido de que ya no requiere los objetos de forma concreta. Vamos del nivel concreto a lo que viene a ser la abstracción. Entonces, ya tu profesor de aritmética no creo que te siga explicando con manzanitas, ¿no? Como sí quizás lo hacían los profesores de primaria para que uno entendiera quizás a sumar, a restar, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, entonces, las matemáticas de un nivel secundario son distintos a los de un nivel primario, ¿no? Los textos no son iguales. En primaria posiblemente tengas textos con muchos dibujitos, ¿no? En secundaria se supone que ya ¿no? Cuando tú tienes tus textos de comprensión lectora, por ahí quizás haya un gráfico, ¿no? Cuando se requiere, ¿no? Pero no necesariamente. Puede ser puro texto. ¿Por qué? Porque se supone que ya un adolescente debería estar en capacidad de trabajar con un pensamiento abstracto en ese sentido. Y esto va a marcar justamente el estadio operatorio formal. Su pensamiento comienza a ser hipotético-deductivo, ¿no? Entonces trabaja en función a supuestos, deduce en función a supuestos, tanto en el ámbito numérico como en el ámbito verbal, ¿no? O en el ámbito espacial, ¿no? El pensamiento abstracto le permitirá comprender mejor ciertas metáforas, ¿no? Como también ciertos supuestos matemáticos, ¿no? Ciertas fórmulas, ¿no? Eh, Tú tienes fórmulas, por ejemplo, y tienes que saber aplicarlas de acuerdo al contexto en determinado problema, ¿no? Sea de geometría, de álgebra, etc, etc. Y en el ámbito metafórico, bueno, tu pensamiento, no sé por qué he puesto así, tu pensamiento definitivamente ya es capaz, debería ser capaz de poder trabajar en un sentido abstracto que te permita entender metáforas, ¿no? Por ejemplo, eh, hay algunos ejemplos, ¿no? Metafóricos que un adolescente que llegue a este nivel podría entenderlo, ¿no? Pero el niño no. Entonces cuando el profesor te dice, oye, ponte las pilas, claro, si alguien está en nivel concreto, te va a decir, yo no uso pilas, no, ¿cómo me van a poner pilas? Obviamente que es una metáfora, ¿no? Cuando le cuentas a tu amiga, cuando te terminaron el 14 de febrero, tengo el corazón roto, se supone pues que no va a entender literalmente, ¿no? Que te han roto el corazón, simplemente es una metáfora de lo mal que te sientes, ¿no? De la tristeza que te embarga, ¿no? Por esa decepción posiblemente. Entonces, el comprender, ¿no? Esas perspectivas, esas metáforas, ¿no? Es parte de un aspecto de pensamiento abstracto, que un niño todavía no está en condición de entender. Por eso el niño tiende a ser literal, ¿no? En ese aspecto. Entonces encontramos eso, ¿no? Como características en la adolescencia en el campo cognitivo. Ese es un punto, digamos, del desarrollo cognitivo en la adolescencia. Y el otro aspecto ya tiene que ver con esta otra característica que viene a ser el llamado egocentrismo racional. ¿A qué se refiere esto? Eh, ¿Qué observas ahí en esta imagen que se está señalando?
el de acá. A ver, te leo. Ya, acá tu compañera Gabriela nos dice, una chica siendo juzgada por sus compañeros. Fernando nos dice, todos están hablando de algo de la chica a sus espaldas o están sobrepensando las cosas. O está sobrepensando las cosas. ¿Quién está sobrepensando? ¿La chica te refieres? No, porque es un on. Ok. Eh, bueno, a veces en la adolescencia pasa que es el adolescente quien interpreta, ¿no? Que los demás están constantemente observando, ¿no? Entonces muchas veces se toman las cosas muy a pecho. Y de ahí también sus arranques o a veces sus malas interpretaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, supongamos que esta chica esté caminando y por ahí un grupo de chicos de su edad se ríe, ¿no? Entonces es muy probable que ella piense que se están riendo de ella, cuando no necesariamente es así, ¿no? Cuando obviamente la gente se puede reír de cualquier cosa, ¿no? No necesariamente porque uno va por la calle, ¿no? Pero cuando uno es adolescente, a veces, sobre todo en etapas tempranas, suele creer que los demás están constantemente observándolo. A esa característica se denomina de esta forma, ¿ya? A ello. Entonces, una de las características de la adolescencia va por ese lado y es una derivación de esto otro. La otra forma en la cual se expresa esto de acá es a través de ello. ¿Qué observas en esta otra imagen? Ok, de acuerdo Gabriela, de acuerdo Fernando, ¿no? Esa, ese comportamiento, ¿no? A veces suele caracterizar a muchos adolescentes. Y entonces no miden, tiene que ver con parte de esta forma egocéntrica, donde a veces eh, él o la adolescente asume que es especial y que a él o a ella nada le puede ocurrir. Entonces, muchas veces se ve envuelto o envuelta en conductas como lo que ustedes han mencionado, ¿no? Acciones temerarias, imprudentes, riesgosas, ¿no? En fin. ¿O acaso no es riesgoso que alguien maneje así? No solamente para él, bueno, fuera para él nomás, no, para ella. Para cualquier persona que esté en ese caso en la vía pública, ¿no? Entonces a veces un adolescente con su comportamiento termina o lastimándose o lastimando a otras personas.
cuando asume, ¿no?, de manera imprudente riesgos, sin pensar mucho en las consecuencias. Y con su típica frase, yo la sé hacer, ¿no? Entonces eso es algo a veces habitual, ¿no?, en algunos adolescentes, tampoco en todos, pero sí, digamos, se presenta, ¿no? También hay momentos, ¿no? Lo ideal es que se presente, si se presenta en etapas tempranas de la adolescencia. Si alguien ya está en la adultez temprana y sigue con eso, es porque obviamente su desarrollo quizás psicológico todavía no está acorde, ¿no?, a su etapa. Por eso también te decía, ¿no?, depende del contexto. La adolescencia, cuánto dure, depende del contexto donde esté. Una sociedad más permisiva, posiblemente pues más protectora, ¿no?, o más que protectora, sobreprotectora, posiblemente pues, dure más, ¿no?, en ese aspecto. Bueno, entonces esas acciones, ¿no?, de imprudencia marcan justamente esa característica, ¿no?, de lo que viene a ser esto de acá. Bien. Sigamos. Bueno, hasta ahí alguna duda o alguna pregunta. Ya, a ver. A ver si hay alguna pregunta antes del break. A ver, ¿qué marcarías ahí en este ejercicio 1? Gabriela dice la E, Fernando la E. ¿Qué dicen los demás? Janina también la E. A ver, veamos. Recuerda que había 3 dimensiones, ¿no? Eso es en toda etapa del desarrollo. En la A, si te dice se siente Rita, se siente incómoda,
de salir a exponer frente al salón, pues considera que la van a observar, a criticar. Justamente tiene que ver con lo que hemos explicado hace un momento, ¿no? Y esto era un cambio cognitivo. Si aumentó un poco la masa muscular en Ricardo, es algo físico, ¿no? Sería por lo tanto 1B, 2A. Y el hecho de que se dé un poco más de valoración a las amistades, ¿no? Que otros aspectos también suele pasar en la adolescencia, vamos a verlo luego el break, es uno de las características a veces que se da, y si es aspectos de interrelación, de relaciones sociales, ya tiene que ver con el aspecto psicosocial. Por lo tanto es correcto, ¿no? La alternativa acá en la 1 es la alternativa correcta, sería la E en ese aspecto. Bueno, ya es la hora del break. Hacemos la pausa, regresamos en 10 minutos. Listo, continuamos entonces. Siguiente punto a abordar acá es este otro aspecto, ¿no? Ojo, porque esto de acá no debe estar necesariamente acá. Sería un error. Es un error creer que esto, o como que un adolescente recién va a tener desarrollo moral, ¿no? El desarrollo moral no se da desde la adolescencia, se da mucho antes. Porque para que haya moral, ¿qué tiene que haber? Ustedes han llevado filosofía, ¿no? Han llevado un tema de ética. ¿Qué es lo mínimo que tiene que haber en una persona moral? No, pero o sea, las reglas, las normas no las pones tú, las pone la sociedad. Pero en una persona moral, ¿qué hay? O sea, para que tú adoptes esas normas, reflexiones sobre esas normas, acates en función a una reflexión, ¿qué es lo mínimo que tiene que haber? Ya bueno, lo voy a poner en el chat ya. Tiene que haber esto, pues jóvenes. Eso. Entonces, y esto es algo que recién se va a ir, los mínimos señales de esto se va a dar, eh, pasando al terminar la infancia, pasando a la niñez temprana. Por lo tanto, desde ahí ya se van incorporando nociones de moralidad, ¿no? O sea, es un error, de pronto por eso te digo que alguien piense, ve la edad positiva y de pronto piensa, no, recién en la adolescencia hay moral, no, mentira. Y es más, tampoco significa el hecho de que alguien sea adolescente que llegue al máximo desarrollo moral. También sería otro error, ¿no? En ese aspecto. Eh, Kohlberg hizo una investigación justamente, en función a este tema, donde sometía a los participantes a ciertos dilemas, ¿no? Que tenían que responder. Y donde a través de ese dilema, el participante o quien respondía daba a entender un poco su juicio moral y se le preguntaba también por qué tomaba tal decisión. Se buscaba pues los argumentos, ¿no? Con respecto a ello. Entonces,
Es un dilema famoso que lo tienen ustedes en su separata, ¿no? Que es el llamado dilema de Haynes. En función a lo que el sujeto responda y en función a lo que argumente, es que Colbert distingue ahí 3 niveles de desarrollo moral. Y es más, ¿no? Cada nivel tiene etapas. Al final son 6 etapas comprendidas en 3 niveles de desarrollo moral. Bueno, esos niveles de desarrollo moral son estos de acá. ¿Cuántos son? El nivel preconvencional, bueno, en realidad son niveles, ya no son etapas. Implica esto de acá, ya. Lo pre, lo con y lo pos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando una persona se va a guiar básicamente en función totalmente de control externo, eso es pre, ¿no? Preconvencional. Entonces, cuando de cierta manera, pues alguien actúa básicamente en función a un premio o un castigo, así tenga 3, 5, 10, 20, 30, 50 años, si su comportamiento constantemente está en función a eso, su nivel de desarrollo moral es preconvencional. Por eso te digo que no es tan importante para Colbert la etapa. O mejor dicho, me refiero a etapa por etapa del desarrollo humano, ¿no? O sea, no es que no es que el adolescente ya por ser adolescente tenga desarrollo postconvencional, ¿no? O que el adulto necesariamente es postconvencional, ¿no? Hay adultos que nunca llegan ahí, hay adolescentes que nunca llegan ahí, ¿no? Lo que marca es la característica. ¿Qué tenemos en esa primera imagen? Okay. Bueno, la imagen refleja un accidente, ¿no? Pero, ¿por qué razones? A ver, vamos a ir un poco más allá. ¿Por qué razones podría haberse dado ese accidente? Ya, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos conductores, ¿no? Que de cierta manera solo acatan las normas cuando ven un policía o cuando saben que están pasando por un lugar donde hay cámaras que lo están grabando? Solamente ahí cumple las normas. Si no es así, transgrede cualquier norma. Entonces, no lo está haciendo porque haya internalizado la importancia de la norma, no lo está haciendo porque de pronto pues actúa en función a un principio, ¿no? Ético universal, ¿no? Simplemente lo hace para evitar sanciones. Así cumple la norma, por ejemplo, que se ponga el cinturón o que pase de pronto, que se detenga ante un semáforo en rojo, ¿no? Claro, pues se está cumpliendo, ya. Pero si luego que pasa el semáforo, ¿no? Eh, o mejor dicho, cuando no vea al policía, ahí sí se pasa el semáforo, ¿no? Ahí sí de pronto está sin cinturón. Bueno, entonces eso no es otra cosa que la moral en su nivel pre, ¿no? Ahora, ¿cuándo se habla de convencional en moral? En esta otra imagen que observas.
acá. Ya. Ahora, ¿cuántas personas hacen eso, Norma, ¿no? O sea, para que alguien haya eso, tiene que haber de pronto internalizado, ¿no? De cierta manera, ese, ese principio. O sea, si la persona de pronto, en este caso la chica, no ayuda a la persona anciana, porque de pronto considera que es importante la convivencia, ¿no? En la sociedad para poder el respeto, ¿no? Como parte de lo que ha aprendido en su contexto y actúa en función a ello, eso es ya un nivel convencional, hay aceptación de normas, ¿no? En este caso sociales. Pero ¿qué pasaría si lo hace porque el señor le ha dicho, no, mira, si me ayudas a cruzar la pista te doy 5 soles? ¿Qué sería? Muy bien, ¿no? Claro, correcto, Gabriel, correcto, ¿no? Entonces, entiéndase que siempre lo pre va a estar en función al beneficio propio, no me importa lo demás, solamente me importa o ganar recompensas, ¿no? Eh, o de pronto evitar sanciones, ¿no? Tengo mi canal de YouTube y hago lo que sea para ganar seguidores, ¿no? Preconvencional, pues, ¿no? Pirateo, no sé. Barro la... Soy adolescente, barro la casa, ¿no? Para que de pronto me den permiso para mi fiesta. Lo mismo. Se nota la diferencia, ¿no? Entre lo pre y lo convencional. Y lo último, en cuanto al nivel, es lo post. Lo post implica a veces entender que las normas, si bien es cierto, sirven para ordenar una sociedad, que a veces es necesario, ¿no? Salirse una norma, pero no porque alguien le dé la gana, sino por un sentido mayor. Si al salirme de esa norma, con eso de pronto voy a un sentido de justicia, a un principio ético universal, entonces implica, ¿no? Lo post-convencional. Como en el caso de la imagen, ¿no? O sea, la persona de pronto está arriesgando su propia vida por salvar a otro, ¿no? O sea, es un acto de mucho desprendimiento que no necesariamente todas las personas lo van a hacer, ¿no? Entonces eso podría, ¿no?, ser un ejemplo de post convencional. Bien, vayamos ya al último punto de adolescencia. La siguiente crisis es de acuerdo a los planteamientos de quien te habla de desarrollo psicosocial, ¿te acuerdas? Ya no es cognitivo, sino psicosocial. El señor Erik Erikson,
va a plantear dentro de esta etapa la quinta crisis que enfrenta el ser humano, a la cual se denomina tal como está acá. Bien, te decía al inicio de la clase que esto es una de las principales características del adolescente, el hecho de que esté en la búsqueda, en la construcción de ello. Pero en ese proceso también puede confundir roles. Entonces, la adolescencia está marcada por este aspecto, ¿no? En que el adolescente a veces en esa búsqueda, ¿no?, de su propia identidad o en esa construcción de su identidad pueden verse envueltos en ciertos roles que va confundiendo. Se supone que acá tú comienzas a reflexionar en este periodo, ¿no? ¿Qué aspectos han tomado más importancia para ti? Por ejemplo, cuando estabas en quinto de secundaria o pasando de quinto a cuando te comenzaste a preparar, ¿no? O si estabas ya preparándote en tu último año de secundaria. Posiblemente pues te hayas comenzado a reflexionar sobre qué quieres en tu futuro, ¿no? En qué me irá mejor, dónde me ubicaría mejor. Y eso forma parte de lo que tú quieres para tu vida. Vas construyendo una identidad de lo que tú quieres a futuro y te vas a ir identificando posiblemente con algunas actividades, ¿no?, a nivel de carreras. Pero también en ese proceso a veces alguien puede confundir roles, ¿no? Y al confundir roles de pronto pues de cierta manera eh, va a pasar por un periodo en el cual también confunda sus elecciones, ¿no? Entonces pasa mucho a veces en adolescentes que vocacionalmente confunden mucho, ¿no? Porque al no tener clara su identidad, no tienen tanta seguridad y entonces cualquiera los convence, ¿no? Viene el amigo, le dice, oye, ¿por qué no estudias esto? ¿No? Franco, ¿no? 3 semanas después viene la tía, le dice, oye, sobrino, pero no, tú eres más para este lado, ¿de veras? Y cambia, ¿no? Y a veces en un año ya ha cambiado como 4 veces sus decisiones respecto a qué hacer con su futuro a nivel de una carrera, y sea técnica, profesional, militar, etc, etc. Entonces puede pasar esos aspectos, ¿no? Lo importante es que no se extienda tanto o esa confusión no sea tan fuerte cuando de pronto ya alguien pues está por años y luego cambia. Ahí es un poco la dificultad mayor, ¿no? Por eso es importante que en este periodo, pues, o sea, si tú tienes dudas, no... O sea, una cosa es que converses con tus amigos, que los escuches, qué sé yo, ¿no? Que compartan sus cosas, y otra cosa es que tú le hagas caso a tu amigo o tu amiga porque es tu amigo. Yo no, a mí me da, no sé, ya me da que pensar cuando veo a veces chicos que acá en pre, ¿no? Se ponen en grupos diferentes y hablan cada barrabasada a veces, ¿no? Y chicos piden ayuda a ellos como si de pronto fueran especialistas, ¿no? ¿Qué carrera será mejor para mí? O sea, si tú quieres una carrera, no vas a tener que ir a alguien que no sabe, tienes que ir a un profesional, ¿no? Para que te oriente de mejor manera. Entonces, si no, terminas confundiéndote peor, pues, ¿no? Por eso, confusión de roles. Entonces, eso, ¿no? Otras características también en este periodo es que el adolescente necesita, ¿no?, afirmar más su personalidad. También surgen los primeros enamoramientos. Seguramente ya alguno de ustedes o alguna de ustedes ha tenido ya algunas experiencias en ese sentido.
también está el afán de autonomía. O sea, un adolescente no quiere mucho que lo controlen, quiere ser libre, ¿no? Que sea autónomo, independiente. El otro punto es que a veces también hay cierta inestabilidad, ¿no? Por eso es que no es muy confiable a veces el trato que hace un adolescente, ¿no? A veces te dice sí, y a las 2 semanas ya cambió, ¿no? Porque mucho varía su estado emocional y muchas sus decisiones están en función a eso, ¿no? A cómo se siente en el momento. El otro punto era la sobrevaloración, ¿no? De las amistades. Entonces, no son pocas las veces en los que de pronto pues comienza las amistades a tener una importancia mayor, ¿no? Incluso a veces desplaza opiniones de sus familiares, ¿no? Por hacer más caso a las amistades. Entonces sobrevaloran a veces, ¿no? Y eso a veces hay que medirlo, ¿no? Como te vuelvo a mencionar. Porque obviamente, o sea, no, es como que un niño le esté preguntando a otro niño, ¿no? O sea, alguito quizás puede saber, ¿no? Pero todavía le faltan más herramientas posiblemente, ¿no? La inseguridad es también otra característica, ¿no? Que puede haberse transitar en este periodo, ¿no? Obviamente se espera que en el proceso del desarrollo cada vez esté más, afirme más su identidad y esté más seguro de sí mismo él o la adolescente. Bueno, está ahí la parte de adolescencia. Vamos ahora ya con la etapa última de la adultez, que comprendía la adultez temprana, aproximadamente 20 a 40, la adultez intermedia de 40 a 65 y la adultez tardía de 65 a más. Comenzamos con la adultez temprana. Una de las características acá eh, más, si se quiere, evidentes, es que en este periodo se considera el periodo de mayor rendimiento físico. Hay mayor fuerza, hay mayor energía, hay mayor resistencia, ¿no? Eso no significa que no se enferme, que no le pase nada, ¿no? Pero digamos que es menos probable. Si alguien entrena, por ejemplo, su físico va a ser más resistente, ¿no? En ese aspecto, de pronto más vitalidad, ¿no? Más energía, ¿no? En este periodo. Entonces, un deporte físico, ¿no? Va a ser justamente un indicador, ¿no? En el cual se puede plasmar esta característica. Difícilmente vas a ver a una persona de 60 años ganando una competencia, ¿no? O sea, puede ganar, pero a nivel, pues, evidentemente de su categoría, ¿no? Pero no con personas más jóvenes, ¿no? Evidentemente a personas más jóvenes le va a sacar más ventaja, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene más físico en ese aspecto y es propio de su etapa, ¿no? Más o menos hasta los 35 años, ¿no? Llega a su techo y ya de ahí comienza un declive que es lento y progresivo, ¿no? Que ya será muy notorio en la última etapa o el último periodo. ¿Qué puede ocurrir cognitivamente en la adultez temprana? Se decía que esto ya no corresponde a Piaget, sino eh, a continuadores de su planteamiento, ¿no? Entonces, se habla, por ejemplo, acá de la característica que en algunas personas de la adultez temprana se desarrolla, como esto del pensamiento postformal.
¿Y a qué se refiere esto del pensamiento postformal, no? El pensamiento postformal termina siendo más flexible, más relativo y es dialéctico. Por eso no entiendo, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Muchas veces en la etapa anterior, los juicios que elabora alguien pueden ser muy polares, ¿no? Muy radicales. O estás conmigo o estás contra mí. Eh, y eso hace perder un poco la objetividad, ¿no? También de razonamiento, porque a veces las personas mezclan mucho sus temas en ese sentido. Cuando una persona tiene esta, esta característica de un pensamiento postformal, ya no va a ser tan radical, lo que va a hacer más bien es tratar de integrar puntos de vista contradictorios, ¿no? Como te dice ahí, toma decisiones teniendo en cuenta diferentes puntos de vista, aunque sean contradictorios o ambiguos, ¿no? Y esto es justamente lo que marca que ya no es tan rígido, sino es más flexible, es más relativista en ese aspecto. Y está basado en esto de la dialéctica. Tú seguramente has llevado tu curso de filosofía, tu curso de historia, y en aquellos cursos, llámese historia, llámese filosofía, cuando te hablan de dialéctica, ¿a qué se refiere? Porque han llevado, supongo, ¿no? O no han llevado ese tema en filosofía o en algunos momentos de explicación de historia, del desarrollo del proceso histórico de la humanidad. Una tesis que es, o sea, en el sentido de la dialéctica, ¿qué significa tesis? No va a decir, no, eso que uno hace cuando se gradúa, ¿no? En el planteamiento dialéctico, ¿no? La tesis, claro, es una afirmación, ¿no? La antítesis, correcto, la negación de esa tesis. Entonces, hay una tesis, hay una antítesis, y producto de eso se obtiene una síntesis. ¿Y qué sería la síntesis? A justamente integrar, ¿no? Tratar de integrar puntos de vista de ambos planteamientos. Entonces el pensamiento en este periodo va a estar un poco llevado por eso, si es que la persona tiene esa característica. Obviamente si no lo tiene va a seguir siendo polar, ¿no? Pero si no es así, posiblemente comience a tener un poco más de objetividad en ese sentido.
Entonces va a poder entender que, por ejemplo, no hay personas que sea perfecta en el mundo, ¿no? Yo conozco una persona que es la más buena que he conocido, sí, pero esa persona puede tener muchas virtudes, pero también tiene sus defectos. Y lo contrario también, ¿no? Puedes conocer una persona que quizás no sea de mal vivir, ¿no? Pero también quizás algunas virtudes pueda tener. Entonces entender eso, ¿no? Implica un pensar más guiado por esto, ¿no? A nivel psicosocial, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este periodo? A nivel psicosocial, vamos a entrar a este conflicto intimidad versus aislamiento. Entonces, el desarrollo psicosocial, ¿no?, que se da en este periodo de la adultez temprana. De acuerdo a Erickson, entramos acá a la sexta etapa, o sexta crisis, sexto conflicto que enfrenta el ser humano, marcado por esto de la intimidad o el aislamiento. ¿A qué se refiere esto, no? Es un periodo donde ya hay mayor estabilidad y donde los lazos, de cierta manera, en determinadas relaciones afectivas, eh, se basan justamente en la confianza, ¿no? Entonces, si tú estableces relaciones profundas en el sentido de confiar en otras personas, eh, podríamos hablar de que se están formando lazos de intimidad, ¿no? Pero si no es así, lo que va a haber es digamos, relaciones muy superficiales. Entonces puedes estar en un grupo supuestamente de amigos, pero no te sientes tan a gusto, o tus relaciones son muy medias vacías, ¿no?, en ese aspecto. No eres capaz de quizás contar cosas tuyas a estas personas, no confías en estas personas, ¿no? Es un vínculo básicamente superficial, ¿no?, en ese aspecto. O también una relación de pareja, ¿no? Entonces hay un temor al compromiso, podría haber un temor al compromiso. No, no quiero vincularme, ¿no?, más a fondo en ese aspecto. Bueno, eso es lo que marca, ¿no?, esta crisis denominada intimidad versus aislamiento. Pasamos ya a la adultez intermedia. En este periodo vamos a encontrar que, así como habían cambios en la adolescencia respecto a la pubertad, acá también se producen cambios, ¿no?, eh, en ese sentido. Ya hay algunos aspectos que comienzan a dar señales. Te dije que el aspecto físico comienza a disminuir un poco casi al terminar la adultez temprana. Acá ya comienzan algunos aspectos pequeños a nivel físico, pero sobre todo el cambio principal a nivel físico es el aspecto del climaterio, ¿no?, que marca la menopausia en la mujer y la andropausia en el varón, ¿no? Entonces, si en la mujer se da, pues, que la menopausia va a marcar el fin del ciclo menstrual, ya la mujer no menstrua, ¿no? Por lo tanto, como te dice ahí, el ovario deja de producir óvulos, hay baja de estrógenos y por ende ya no hay posibilidad de embarazarse, de forma natural, obviamente, ¿no? Y esto va a ir acompañado de algunos cambios también hormonales en este periodo, ¿no?, que puede ser sofocarse, las palpitaciones, insomnio, ¿no?
o cambios anímicos en el estado de ánimo. Entonces, episodios depresivos quizás, ¿no? Dependiendo también cómo se tome esto de la menopausia. En el caso de la andropausia, no se refiere a que haya infertilidad, hay que tener cuidado ahí, ¿no? Lo que sí es que hay un descenso, ¿no?, de testosterona en ese aspecto, pero no necesariamente eso está ligado a lo que viene a ser el aspecto de que el varón no pueda tener capacidad fértil, ¿no? Sí la puede tener, ¿no? Solamente que hay mayor disminución en ese sentido. Y va acompañado también de otras características, ¿no? Como este hecho de un descenso del deseo sexual, ¿no? Propio también de la edad, puede haber algunos aspectos de estados anímicos que también, dependiendo cómo se maneje, podrían ser ligados a un estado anímico depresivo, pero como te repito, no es una regla, ¿no? Físicamente sí puede haber algunos aspectos ligados a la osteoporosis, tanto en hombres como en mujeres, en ese aspecto. Bueno, son unas características, ¿no?, que marcan el desarrollo físico de la adultez intermedia. Si hablamos en el desarrollo cognitivo, no sé quiénes serán, no los conozco, pero quien ha puesto la imagen ahí ha hecho alusión generalmente a un periodo de logros, ¿no? Normalmente pues acá en el desarrollo cognitivo, en la adultez intermedia, se dice pues que se llega a la cima de las habilidades mentales, ¿no? Pero ¿por qué? Porque se pueda quizás saber un mejor rendimiento, producción que en otras etapas. ¿Qué diferencia este periodo de otros quizás a nivel cognitivo? Hay una palabrita, ¿no?, que va a enriquecer justamente y que va a llevar a que haya mayor productividad, mayor rendimiento, ¿no? Y que es esa que le ha puesto en el chat, ¿no? Entonces eso va a enriquecer también el funcionamiento cognitivo del adulto en este periodo y va a hacer que también funcione mejor, ¿no? Que pueda llegar a su máximo esplendor. Y por último, en este periodo, a nivel psicosocial, se ingresa al conflicto, o el conflicto a superar acá es este séptimo conflicto de generatividad versus estancamiento. La generatividad es ese deseo de producir, ¿no?, de sentirse productivo, de guiar, ¿no? Muchas veces una persona en este periodo tiene ese deseo, ¿no?, de guiar a otras generaciones. Pero cuando no es muy bien aceptado quizás sus experiencias, sus enseñanzas o su guía, ¿no?, entonces la persona puede tener cierto estancamiento, ¿no? El conflicto acá supera ese, ¿no?, generatividad versus estancamiento. Es ese sentirse productivo, ¿no?, o también que no se está avanzando. Se asume también una doble responsabilidad generalmente en esta etapa, ¿no? Muchas veces en relación a la mayoría de personas acá ya tiene sus propios hijos, pero también posiblemente tenga padres que ya están en etapas de adultez tardía, ¿no?, y que también requieren apoyo, ¿no? Entonces se asume a veces esa doble responsabilidad, si es que alguien es obviamente responsable, ¿no? Si no, hay padres que no asumen ni sus propios hijos, mucho menos, ¿no?, el cuidado de sus padres. Depende, marca, siempre el contexto es importante, los principios éticos que se han formado son importantes, ¿no? Habrá algunos que son agradecidos, otros que no, en ese aspecto.
Y finalmente llegamos al último periodo del desarrollo humano. La adultez tardía, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar allí? Por ejemplo, ¿qué pasa en esta abuelita? Esta imagen me parece interesante. ¿Qué observas ahí en esa imagen de esta abuelita que estamos señalando acá? En esta de acá. No, no se aprecia. Es notorio, pues, ¿no? Que ahí la capacidad visual ya no es la misma. Entonces esa abuelita o ese abuelito va a necesitar de pronto una mayor medida en los lentes. ¿Por qué? Porque hay un desgaste de sus capacidades físicas y sensoriales. La piel obviamente ya no es tan lozana como sus años mozos, ¿no? Y comienzan a haber algunas complicaciones, ¿no? En ese proceso. Y es parte del proceso de vida, ¿no? O sea, todos en un ciclo natural van a llegar ahí. Y entonces, pues, es importante de pronto cómo se da también los cuidados de un adulto mayor, ¿no? Hay algunos que tienen apoyo, otros que no. ¿Por qué? Porque también es una etapa en la cual hay cierta vulnerabilidad, ¿no? Entonces, también socialmente debería, ¿no?, haber cierta valoración que a veces, pues, no siempre la hay, ¿no? Muchos jóvenes a veces se sientan en los buses, en los asientos reservados, ¿no? O aunque no esté reservado un asiento, ¿no? No son capaces de pararse a dar el asiento a una persona mayor. Y obviamente, pues, una persona mayor tiene más probabilidad de lastimarse, ¿no? Porque su físico ya no es el mismo, ya hay cierto declive, ¿no?, en ese aspecto. A nivel cognitivo, hay ciertas características en cuanto a la memoria. Los hechos recientes en el anciano suelen, de cierta manera, tener algunas complicaciones, ¿no? Entonces comienza a olvidarse de hechos recientes. Y lo otro es que lo que utiliza principalmente para su día a día y desenvolver, resolver sus problemas es su bagaje de conocimientos a lo largo de la vida, lo cual es su inteligencia cristalizada, ¿no? En función a eso es que el anciano más o menos se mantiene, ¿no?, cognitivamente hablando. Por último, la última crisis psicosocial que enfrenta el ser humano va a ser esa que tienes ahí: integridad versus desesperanza, ¿no? Es como dos caras de una moneda, ¿no? O sea, un anciano puede, de pronto hay algunos que se sienten íntegros, porque obviamente un anciano ya es consciente que está en el último periodo de vida,
y de pronto se ha sentido contento con la vida que ha llevado. Pero en otros casos no es así, ¿no? En otros casos se arrepiente de muchos errores que ha cometido, ¿no? Eh, y eso lo lleva pues a tener desesperanza, ¿no? Bueno, son aspectos entonces a desarrollarse en ese periodo. Vamos con los últimos ejercicios. Ejercicio 2, ¿cuál sería tu respuesta? A ver. Bueno, que nos han dado la C, tus compañeros. Ya. Okay. Bueno, acá están las claves. Es correcto la respuesta que habían dado tus compañeros. Y ahí nos estamos quedando. Listo, nos vemos.